tardes con todos. Soy Cristal Quiroz, asistente del área de familia de la Boutique Legal Bustamante. Les doy la bienvenida al conversatorio sobre la regulación legal de los hijos extramatrimoniales en el Perú, respecto al caso del señor Gato Cuba y la señora Ale Venturo. Como panelistas tendremos a la doctora Lisette Mendoza Pérez y al doctor Edwin Bustamante, coordinador de nuestra boutique. A continuación, les cedo el uso de la palabra al doctor. Gracias, Cristel. Buenas tardes con todos los seguidores. Para mí es gratificante el día de hoy poder compartir este panel virtual, esta aula virtual con una gran colega, una gran persona, una gran mujer, nuestra querida amiga y doctora, responsable del área de litigio y familia de la boutique, la doctora Liz Mendoza. Es una persona dedicada al ámbito familia, es una abogada con mucho conocimiento y trayectoria, y que el día de hoy se ha tomado un tiempo para poder desarrollar esta temática y de esa manera contribuir pues al desarrollo de problemas reales que existen en nuestra sociedad, como son los hijos extramatrimoniales, es decir, los hijos que, por ejemplo, en el caso concreto del tema, una mujer pueda tener estando casada, fuera del matrimonio. Liz, buenas tardes, ¿qué nos podrías decir en torno al tema? Te escuchamos. Buenas tardes, doctor, qué gusto volver a compartir la pantalla con usted, un conversatorio que hoy en día es un tema, de día a día, ¿no? En realidad, estos temas todos los días se ven y son casos en realidad cotidianos, ya se han vuelto, ¿no? Mi nombre es, como usted ya lo habían presentado, Cristal también, ¿no? Soy la abogada Lisette Rosemary Mendoza Pérez. Un gusto nuevamente, doctor, y gracias, ¿no? Bueno, en realidad, hoy en Perú, los hijos extramatrimoniales, pues es un caso que en realidad abunda, ¿no? Abunda demasiado, ¿no? Y a veces es por una ruptura matrimonial, ¿no? Para ello, quisiera empezar, para que un poquito nos entiendan, ¿no? Es que dentro del matrimonio, los hijos que nacen dentro del matrimonio son, ¿no?, hijos matrimoniales, como ya todos podemos conocer. Ahora, luego de ello, existe que en algunos casos los padres no se entienden, incompetencia de caracteres, etcétera, ¿no? Se separan, de hecho, ¿no? Y en algunos casos no se divorcian, no llegan a divorciarse, solamente de hecho, es decir, de cuerpo, ¿no? Y hacen cada uno su vida, ¿no? El papá a veces encuentra otra pareja, igual la mamá encuentra otra pareja, ¿no? Entonces, y forman nuevamente una familia, ¿no? Y es ahí en donde nacen, pues, hijos extramatrimoniales. ¿Por qué? Porque ellos todavía están casados, todavía no hay un divorcio, ¿no? Dentro de primer convivencia que ellos han tenido, ¿no? Entonces, estos hijos extramatrimoniales, ¿no? En realidad, el padre no tiene mucha dificultad, se puede decir, porque ellos van y lo reconocen, como en algunos casos no reconocen a sus hijos. Y es por ello que también existe el tema de la filiación, ¿no? Entonces, ahí se puede ver el tema, ¿no?, del hijo extramatrimonial, ¿no? En de la madre también existe, ¿no?, que queda embarazada, pero es un poco, no llamarlo diferente, pero sí una manera peculiar. ¿Por qué? Porque la madre, en algunos casos, cuando todavía están casados, cuando no están casados ya existe un divorcio, no hay ningún problema, pero cuando todavía no están casados, como usted lo ha mencionado, doctor, en el caso, por ejemplo, de Ale Ventura con el joven Gato Cuba, ¿no? Por ejemplo, ella está casada, ¿no? Yéndonos un caso concreto, ¿no? Ella, por ejemplo, ¿no?, estar casada puede indicar o puede inscribir a su hijo dentro del matrimonio, con los apellidos de su pareja, bueno, su esposo, a un esposo, porque no está divorciada, ¿no? A un esposo.
Puede que esté separada de hecho, pero no legalmente, ¿no? Entonces puede inscribir al padre, a su esposo, como el padre de su hijo. Sin embargo, la madre puede declarar, ¿no?, de que no es el padre biológico, por lo que el padre biológico, pues en este caso, es el joven el gato Cuba, ¿no? En ese caso, ¿no? Podríamos ponerlo así, de esa manera. Bueno, es importante reconocer la realidad y eso comprueba pues que el derecho se sustenta o se estructura sobre casos reales y dicen que la realidad mucho va más allá de la norma. A veces la norma no alcanza en regular los distintos comportamientos que en nuestra sociedad las personas pues adquieren, ¿no? Entonces, pero ¿por qué legalmente existe esa, digamos, obligación normativa? Porque es que nuestro sistema jurídico penal, el sistema jurídico peruano en materia de derecho de familia, establece esa cláusula de considerar al esposo, ¿no? En el caso de un matrimonio, considerar al hijo que la esposa tuviese con otra persona distinto a su esposo, ¿cómo podría entenderse que la ley, negando el derecho de identidad de menor, lo considere a ese niño como hijo de una persona que no es su padre, biológicamente hablando, sino por la vinculación legal de ser o estar casada con la mamá? ¿Cuál es la explicación, cómo se debe entender la regulación del Código Civil en este punto exacto? ¿Por qué se establece esa cláusula tan rígida de imputar paternidad al esposo de un hijo tenido fuera del matrimonio, no con él, sino con otra persona, doctora? Claro, bien, mire, lo que pasa es de que, por decir, están casados, no se han separado, no se han divorciado, solamente de hecho, se presume que un hijo, ¿no? O sea, es decir, la ley, la norma, o cuando tú vas a RENIEC, ¿no? Él no va a saber que tú realmente estás separado de hecho, ¿no?, con esa persona, ¿no? Entonces tú inscribes, la madre en este caso, porque en ocasiones la madre va sola, y ahora como todo es digitalizado, en RENIEC va a salir que esa persona es casada legalmente. Entonces lo que primero van a hacer es decir, sí, su hijo es nacido dentro del matrimonio. Incluso tenemos el artículo 361 del Código Civil, en donde, si me permite darle lectura un pequeño así, presunción de la paternidad, para que nos entendamos un poquito más. Por decir, disculpa. 361 del Código Civil, ¿ya? En donde exactamente nos prescribe de esta forma. El hijo o la hija nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo, ahí viene, ¿no?, que la madre declare expresamente lo contrario, como estaba indicando. La madre, ¿no? La madre da luz, a los días va a RENIEC, va a inscribir a su hijo, ¿no?, para que le otorgue el acta de nacimiento, y en RENIEC le van a ver que realmente ella está casada. A ver. Si ella se calla o no dice nada, ¿no?, como bien claro dice, salvo que la madre exprese lo contrario. Si la madre no expresa lo contrario, no es decir, no, mi hijo no es dentro del matrimonio, o su padre no es mi esposo, entonces lo puede inscribir como un hijo dentro del matrimonio. Vamos por partes para entendernos, porque la verdad es bien difícil que yo, estando casado, por ejemplo, la ley me obligue a considerar como mi hijo a un niño o niña que mi esposa, formalmente hablando, haya tenido con un tercero, con otro hombre. Se me hace muy difícil comprender. Claro. Y la única razón, en todo caso, sería en el sentido de que el matrimonio, siendo la célula básica de la sociedad, es la única razón para entender que el legislador nacional busca proteger a ultranza, de todas maneras,
esa célula básica de la sociedad del matrimonio, la familia? Claro, ¿O hay otra razón? no, lo que pasa es que protege la identidad. Nosotros sabemos que todo niño desde que nace tiene sus derechos, ¿no? Desde que nació tiene derecho. Y lo primero que tiene, por decir, es derecho a la vida. Y luego tenemos lo que es derecho a la identidad. En este caso le están dando una identidad al menor. Es decir, le están dando un nombre, un apellido, ¿no? Y quiénes son sus progenitores, ¿no? Entonces, por ello que Renier inscribe y verifica el sistema si realmente es dentro de un matrimonio o es o cuando la madre expresamente declara que es un hijo fuera del matrimonio, ¿no? En ese caso. Pero a veces queda la duda, ¿no? Pero ¿por qué? Si no, no es mi hijo, ¿no? Yo sé que no es mi hijo. Perfecto. Es ahí en donde entra a tallar otro caso, otro proceso, ¿no? En esa situación, que es la impugnación de paternidad, que tenemos uno de ellos, es que no participe de la inscripción del menor. Por decir, yo como madre me voy, inscribo a mi hijo, estando casada, ¿no? Y me separé de hecho, inscribo a mi hijo o hija, ¿no? Yo sola, ¿no? Y declaro que mi hijo es dentro de un matrimonio o de mi esposo, sabiendo que es otra persona, un tercero, el padre biológico, mi esposo puede él impugnar esa paternidad. ¿Por qué? Porque él no ha participado directamente de la inscripción, ¿no? Porque para impugnar también existen ciertos requisitos. Una de ellas es que no participe el padre para que pueda impugnar, ¿no? Y al no participar, entonces él puede impugnar. Además está también pues el tema del ADN, ¿no? La prueba de ADN. El tema de la presunción, ¿qué se debe entender por la presunción? ¿Qué es lo que se presume? ¿Por qué se dice se presume padre al esposo? Porque como estaba viniendo explicando, se presume al padre, o mejor dicho, al esposo, porque cuando uno va a inscribir, ¿no? Legalmente, uno va a verificar y va a ver en el sistema que todavía está casado, ¿no? Entonces, el sistema, o prácticamente legalmente, no existe una forma en donde diga, o un documento donde diga, están divorciados, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando existe un divorcio, ¿no? Un divorcio ya sea notarial, municipal o judicial, se corren las partes a distintas entidades. Una de ellas es RENIEC, ¿no? Incluso en la municipalidad donde también se casaron. ¿Para qué? Para que conste que legalmente ellos ya están divorciados. Y si la mamá tiene un hijo, entonces van a verificar que la señora ya está divorciada, ya no está legalmente casada, ¿no? Entonces ese hijo no es dentro de un matrimonio, sino fuera ya prácticamente extramatrimonial, ¿no? Y esta camisa de fuerza, digamos, esta situación de amarrar legalmente, ¿no? Legalmente vincular, legalmente, sin razones biológicas o consanguíneas, a este niño, en este caso, pues que la esposa tuviera fuera del matrimonio con un varón distinto, ¿hay forma de desatarlo? ¿Hay forma de romper ese vínculo? ¿En qué punto queda el derecho a la identidad del menor y versus, en todo caso, el derecho del padre, o tiene el derecho, el padre tiene algún derecho de oponerse a esa vinculación obligatoria que impone la ley? Si es que acaso la mujer no dice nada al momento de registrar, ¿cómo usted ve en la práctica este tipo de casos? ¿Cómo los varones, en este caso, los esposos, en una situación de separación de cuerpos, por ejemplo, pudieran actuar para preservar el derecho a la identidad del menor y también para poder saber el derecho, salvaguardar su derecho a la filiación que tiene este señor? Bien, miren, en este caso, ¿no? Cuando la madre inscribe al menor dentro de un matrimonio, sabiendo que existe un tercero, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ocurre que el padre, bueno, pues lo acepta, ¿no? Lo acepta, lo cría como su hijo, como en algunos también, en algunos casos,
en que no acepta y existe el tema de la impugnación de paternidad. Acá va a depender también un poco del padre biológico, porque a veces el padre biológico se presenta y también reclama sus derechos, ¿no? Reclama sus derechos como padre biológico, ¿no? Las cuales están todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el padre impugna, el padre, es decir, en este caso el esposo, el supuesto padre, ¿no? Que es el esposo, impugna. Acá viene a detallar también el padre biológico, en la cual ahí podemos decir o indicar, ¿no? Que se están protegiendo los derechos del menor. ¿Por qué? Porque no va a quedar desprotegido, es decir, se le va a quitar el apellido y se quedó sin apellido paterno. No, es por ello que en los procesos de impugnación siempre se exige que la madre indique quién es el padre biológico en realidad, ¿no? El problema viene cuando a veces, ¿no? A veces, y sí hay casos, cuando la madre dice, no sé quién es el padre, porque ocurre, ¿no? No sé quién es el padre. Entonces, ahí sí viene un poco el problema, porque no se puede identificar al padre biológico. Sin embargo, el menor, dependiendo también de la edad en la cual se demuestre esta impugnación, mayormente son cuando ya todavía son pequeños, ¿no? Es muy raro hoy en día, ¿no? Que el padre recién se enteró sepa después, no sé, de 20 años. Usualmente siempre existe el tema de impugnación a los 2, 3 años, o al año incluso, o a los meses, ¿no? Entonces, es un poco como que si es a los meses, un año, 2 años, todavía un poco que no saben diferenciar el tema de quién es mi papá o quién no. Entonces, podríamos tener una ventaja ahí y no hay un daño psicológico, ¿no? Por parte del menor. Ya podemos hablar de repente un poco de daño psicológico en tema de confusión de paternidad, ¿no? Es cuando ya están un poco más grandecitos, ¿no? Pero sí es importante identificar quién es el padre biológico para que pueda tener su derecho a la identidad, ¿no? Para no quedarse solamente con el apellido de la madre, que en algunos casos sí se ha dado. Pues. Y en este caso, si la ley establece este candado, digamos, porque es un candado, pese a que ya están separados, subsiste formalmente el matrimonio, de arraigar o vincular a estos niños que puedan nacer por parte de la madre con otro varón, de vincularlos aún a este esposo que no es su padre, la ley prevé algún tipo de procedimiento, algún tipo de mecanismo que en este caso podría ejercer el padre biológico del menor, la misma esposa que ha tenido este niño y el esposo a quien se le está reputando paternidad sobre un hijo que no le corresponde. Esas tres personas tienen cómo accionar. ¿El Estado puede accionar a favor de ese menor, de esa criatura? ¿En cuál va más o menos su pregunta? No le llego a captar, se entrecortaba un poco. ¿Qué procedimientos existen? ¿Hay algún procedimiento que se pueda instaurar? ¿La ley reconoce algún tipo de trámite para garantizar la identidad del menor y también para proteger a este esposo a quien se le quiere vincular un hijo que no es suyo? Claro, como lo estaba mencionando, el tema de la impugnación de paternidad. Es ahí donde viene. ¿Hay algún plazo? ¿Hay algún plazo? ¿Lo regula el código? ¿Hay algún plazo? Claro, existe un plazo y existe ciertos requisitos que se tiene que probar y demostrar, ¿no? Una de ellas, como lo estaba mencionando, cuando el padre interpone una demanda de impugnación de paternidad, la gran mayoría, al menos, la gran mayoría, ven quién o prácticamente en conversación con la madre, ven quién es en realidad el padre biológico en este caso del menor, ¿no? Y es ahí donde viene a tallar también. O a veces con la prueba de ADN. Hay padres que a veces dudan o, como dicen, una corazonada no es mi hijo, y se sacan una prueba de ADN y con la prueba de ADN también es una prueba suficiente como para acreditar que no es su padre, ¿no? Por ello, cuando demandan, la madre contesta, en ese caso, a veces se ven ya cerrados
y se contestan, ¿no? Y dicen, no, sí, exactamente, él no es el padre, ¿no? El padre es tal persona, un tercero, ¿no? Y también lo notifican al verdadero padre biológico para que se pueda reconocer a su hijo, ¿no? En este caso, la mamá, si en caso el papá biológico no quiera reconocer, pues ya posteriormente la mamá le iniciará un tema de un trámite de filiación. Es decir, el hijo no se va a quedar desamparado. O sea, no quiere reconocerlo, perfecto, pero existe el proceso de filiación, que yo puedo, y yo, como yo mamá sé que tú eres el padre biológico, ¿no? Entonces yo te hago el proceso de filiación, perfecto. Mi esposo no lo es, pero te hago el proceso de filiación. Ya, pero eso estamos frente a personas, por ejemplo, diligentes o sinceras, como la señora al momento de aceptar, este niño no es hijo de mi esposo. Estoy casada, pero incluso tienen que hacerlo dentro de los 360 días, dijiste. Ese es de la presunción de la paternidad, claro. Cuando el hijo o hija, durante el matrimonio o dentro de los 300 días, ¿no? Siguiente resolución, tiene como padre al marido. Es salvo que la madre, pues, exprese lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa si transcurre más allá de ese tiempo? Si pasa más de 360 días, No, ¿qué pasaría? 300 días. 300 días, ¿qué pasaría? O sea, acá bien claro lo expresa, ¿no? Dice durante los 300, ¿no? O dentro del matrimonio. Pasa el tema de los 300 días, cosa que es muy raro porque siempre ocurre al mes que se puede inscribir, ¿no? Al menor. Se da entendido de que el hijo, ¿no? Ya cabe una duda ya en realidad. Una duda, ¿no? De que sea dentro del matrimonio, ¿no? Que sea dentro del matrimonio. Okay. Y en la práctica judicial que usted conoce, ¿qué tan continuos son estos casos? Que en un porcentaje, ahora ya que las relaciones, el matrimonio está venido menos, ya que las relaciones duran muy poco, lo descartable que se ha vuelto la institución del matrimonio por impulso de los nuevos tiempos, la vida en las sociedades. Es más, hoy en día las mujeres y varones ya no quieren casarse. Algunas sociedades europeas, por ejemplo, tienen problemas incluso para poblar sus sociedades. No tienen hijos, no hay niños, son sociedades viejas. Entonces, ¿qué tan frecuente es en estos tiempos encontrarnos con estos casos en los que hay niños que no son hijos del esposo? ¿Qué tan frecuente y qué tan rápido se resuelven estos temas? Bueno, son muy pocos los casos que se dan, como el caso de Ale Ventura con Gato Cuba, en donde ella es la que está casada, ¿no? Por esa figura, en realidad, son muy pocos, ¿no? Pero sí es más el número mayor en Perú, hoy en Perú, ¿no? El tema por parte del padre, que mayormente es el papá quien tiene un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Un hijo extramatrimonial, ¿no? Y también en algunos casos cuando ocurre, porque son en realidad 3 casos, podríamos decir 2 casos distintos, ¿no? De la madre, cuando los 2 esposos se separan solo de hecho, ¿no? Y nunca se llegaron a divorciar, solamente de hecho, y pues cada uno forma su familia. Como también están casados, viven juntos, ¿no? Viven juntos todavía, el esposo tiene dónde llegar, ¿no? Y saca un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Esa figura es donde sí, pues hoy en día, y la demanda de filiaciones por parte en este caso la señora, una tercera, ¿no? Hace la filiación al padre sabiendo que está casado, ¿no? La infiliación hoy en día, pues en realidad es un número bien grande, ¿no? Hoy en día, pero por parte por ejemplo, en caso de Ale Ventura con Gato Cuba, en ese especial, en ese caso, cuando los esposos ya están separados, solo de hecho, ¿no? No es muy grande el número en realidad, ¿no? En ese caso concreto de Gato Cuba y Ale Ventura,
el hijo que va a tener el Gato Cuba, entonces, por mandato legal, él no sería, el padre no se reputaría a él padre, sino a un esposo de Ale Venturo. Legalmente, claro. Si estamos hablando legalmente, sí. O sea, legalmente ella está prácticamente teniendo un hijo dentro del matrimonio. Pero al momento de nacer y a inscribirlo al menor, el padre, en este caso el padre biológico, que es el joven Gato Cuba, ¿no? Él puede indicar que sí es el padre biológico, y puede ir a firmarlo. Esa situación de la realidad tiene diversas consecuencias. Por ejemplo, se le podría entender que sería una causa, más allá del tiempo que están separados Ale Venturo con su esposo, que no se sabe, sería una causal de divorcio también el hecho de tener un hijo fuera del matrimonio para Ale Venturo. Agilizaría más la ruptura legal de ese vínculo matrimonial. Mire, acaba de depender, no, claro, no, lo que pasa es que acaba de depender mucho de cuánto tiempo ellos han estado separados. Ese es el primer punto, ¿no? Cuánto tiempo, de cuerpo y de hecho hayan estado separados, ¿no? Cuánto tiempo han estado separados. Luego se va a tener que, bueno, determinar o verificar, ¿no? Lo que pasa es de que nuevo artículo, que es donde la madre, salvo, como bien claro la última parte lo dice, ¿no? El artículo 361, salvo que la madre exprese lo contrario. En este caso, ella va a tener que expresar, ¿no?, que el padre no es su esposo, sino un tercero, ¿no? Como y decía, claro, a eso voy. Ahora, él, no, antes que se exista esta modificatoria, sí era un tema de, incluso en la última parte del 361, antes que exista esta modificatoria que se ocurrió en el 2018, existía que era una prueba para poder hacer un adulterio, ¿no? Pero ahora se ha modificado y ya no existe esta parte en donde indica, ¿no?, o este párrafo en donde indique que sea prueba para el adulterio, ¿no? Prueba del adulterio. Entonces ya no está, ya se modificó, prácticamente ahora, el legislador lo ha quitado, ya no está ahí. Otra de las consecuencias son patrimoniales. Supongamos que el esposo de Ale Venturo, aún el esposo, tuviese bienes de riqueza, de no hacerse la impugnación o de no precisar esta señora que no es hijo de este aún esposo, automáticamente el niño tendría la vocación hereditaria, ¿correcto? Claro, si es que se llega respecto al esposo a un esposo de Ale Venturo. Claro, siempre y cuando se inscriba con los apellidos de un esposo, ¿no? Siempre cuando se inscriba. Si no, obvio que pierde, pues, totalmente, ¿no? Porque se estaría inscribiendo y firmando, ¿no? Y firmando el verdadero padre biológico. Ok. Bien, interesante, como siempre, Liz. El tema de derechos de familia es un mundo que desata muchos casos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso extramatrimonial, hijos extramatrimoniales, no solamente va a existir la impugnación, la filiación, alimentos, ¿no? Identidad, patrimonio, sucesiones, aparte de los traumas o los problemas psicológicos, emocionales que generan a la pareja, ¿no? Tiene todo un agregado, un componente sentimental de por medio. Bien, sin querer abusar de tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada y siempre para redondear el tema, porque es un tema que tomaría mucho tiempo desarrollarlo, a manera de conclusión, ¿nos podrías precisar algunas conclusiones final a partir del desarrollo de este tema, Liz? ¿Qué recomendarías tú frente a esta situación? ¿Cómo debe afrontarse estas situaciones? ¿Sería mejor que se divorcien las parejas de una vez y evitar estos problemas? Te escuchamos. Bien, mire, en realidad sí, para justamente evitar, ¿no?, el tema posterior o más adelante de un hijo extramatrimonial y vernos el conflicto de impugnación, prueba de ADN, ver el tema de que alimentos, ¿no? Es mejor el divorcio, ¿no? Ya sea de repente por alguna causal,
¿no? Que existen 13 causales dentro del Código Civil para poder uno divorciarse, o también de repente a través de un acuerdo, ¿no? Que existe hoy en día, existe una manera de divorcio por mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, creo yo... Primer punto, terminada la relación sentimental, ya no hay ese interés de ser vida en común, Claro, divorcio. divorciarse, claro, mejor es el divorcio si ya no hay el amor, el cariño o incompatibilidad de caracteres, ¿no? Ya no existe el amor como el que les unió, entonces No eres es muy mejor. romántica, no te guardas muchas expectativas para el matrimonio, Liz. Rápido, para ti el matrimonio es contrato, no es sentimiento. Muy bien. Es que en realidad hoy en día en Perú el matrimonio es un documento, ¿no? Que se firma. Incluso existe ahora el tema de que si te casas con bienes separados, ¿no? O bienes comunales. O sea, ya es tanto La legal, posición ¿no? contractual se está imponiendo. Claro, o sea, ya imagínense, ¿no? Entonces ya no es como antes cuando uno se casa, Bien, todo primera el conclusión. amor florece. Claro. Nadie se puede de amor. Primera conclusión, acabado el amor, es mejor el divorcio. Romper el papelito del donde firmaste. Te evitas problemas y te evitas gasto de dinero. Segundo, También, entonces, y en el tiempo. caso que sean negligentes y no regularicen con el divorcio y se dé la situación, ¿cuál sería el consejo? Existiendo ya el niño de por medio, como el caso de el gato Cuba y Ale Venturo. Bueno, en este caso sería pues que el padre en realidad, no solamente por el caso en concreto de Gato Cuba, sino en general, es que el padre reconozca al hijo, a su hijo, porque uno como padre sabe, ¿no? Con quién está o con quién estuvo, ¿no? Y reconocer al hijo, ¿no? Para evitarse el tema de repente posterior a lo que es filiación y alimentos, que hoy en día se puede iniciar en un solo proceso, ¿no? Entonces, es mejor, ¿no? Es mejor para evitar justamente ello, ellos mismos, ¿no? Reconocer, el padre biológico, reconocer, ir y firmarlo, ¿no? Ir y firmarlo. Pero Bien, también de parte del esposo no oponerse, porque a veces hay esposos que no aceptan que la mujer ya no los ama y se entercan y dicen, no, sí, yo lo voy a reconocer, es mi hijo, nació dentro del matrimonio y es mi hijo, ¿no? Y van y lo firman y lo cierto, reconocen, ¿no? cierto. Sí. Y el tercer punto, como conclusión, has hablado de modificaciones. Las modificaciones, ¿qué tan efectivas han sido? ¿De qué manera colaboran a disolver estos problemas reales? ¿De qué manera contribuyen a garantizar el derecho a la identidad del menor? Y también a tratar adecuadamente el fin o la conclusión del matrimonio. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué conclusión tendrías tú, positiva, negativa, o sigue la misma situación, Bueno, legalmente hablando? claro, ahorita en la regularización y las modificatorias que ha habido, ¿no? Sí ha sido a favor del menor, porque siempre es a favor del menor. Incluso hoy en día el proceso, por ejemplo, en alimentos, ¿no? Es un poquito más rápido, que antes demoraba un poco más. Hoy en día es mucho más rápido, ¿no? Incluso el tema de una asignación anticipada para que el menor no se quede desprotegido, ¿no? También se le consigna. Se tenía que abrir un cuaderno aparte, hoy en día ya no, es dentro del proceso de alimentos, ¿no? Incluso el tema de la afiliación también, a hoy en día, si el padre se opone, ¿no? Puede sacarse una prueba de ANE o no contesta, ya se presume que es el padre biológico, pues, ¿no? O sea, está aceptando, ¿no? Y así, pues. La modificatoria, la regulación, los cambios Siempre, han sido claro, positivos. a favor Los del cambios menor. han sido positivos, siempre a favor del menor. Y de esa manera, la carga procesal disminuye. ¿Cómo es que a nivel judicial se ha sentido este cambio, esta regulación? ¿Qué consecuencias ha tenido estas modificaciones? Bien, lo que pasa, bueno, hoy en día en el Poder Judicial pues tienen una carga procesal pues demasiado, ¿no? En la cual a veces hay casos que demoran, como algunos no, pero la carga procesal pues en el Poder Judicial nunca para, ¿no? Nunca para. Y siempre, bueno, nosotros como abogados
siempre vamos a menos buscar el bienestar, ¿no? Y por mi parte en particular, siempre buscar que exista un debido proceso y que se acelere, pues, en este caso y se siga como debería ser. Por ejemplo, el alimento es un proceso único, en la cual debería no durar más de 6, 8 meses, ¿no? No debería durar, pero hay ocasiones que por la carga procesal, que también se entiende, porque no solamente es uno quien demanda de alimentos o filiación con alimentos, ¿no? O régimen de visita, o de repente impugnación de paternidad, sino son varios. Hoy en Perú son varios y esos casos se ven pues día a día en realidad, ¿no? Hoy es en día a día. Bajo este contexto tenebroso que das, que lejos de que este problema de por sí, de la presencia de un hijo fuera el matrimonio, genera ya de por sí las consecuencias alrededor de este tema para solucionar ese tema, porque está de por medio derechos de filiación, derechos hereditarios, derechos de identidad, alimentarios, se podría abrir mucho más problemas. Ese solo problema que lo generan las propias personas por su indolencia, por su falta de tino para resolver sus conflictos personales, van a agrandar los problemas legales porque van a entrar en una espiral de procesos, de demandas, denuncias, incluso podrían ir al penal. Entonces, sería válido una última conclusión en el sentido que es mejor un buen arreglo antes que un mal juicio. Exacto, claro. O cuando ya se inició el juicio, tienen la oportunidad de conciliar. Por ejemplo, existe la audiencia. En la audiencia, el juez les da o la jueza les da la potestad de poder conciliar. Antes de iniciar, ¿no? El tema de la audiencia, ellos pueden conciliar, ¿no? Pueden conciliar indicando, por ejemplo, no hay uno muy lejos y uno más chiquito y corto en alimentos. Yo te paso 500, la madre acepta, el padre está de acuerdo y se acabó, ¿no? Se acabó y la carga procesal disminuye y opta a que otro proceso de alimentos también continúe y se resuelva mucho más rápido, ¿no? Liz, nos van a buchear porque hay muchos, bueno, que prefieren el litigio como forma de trabajo. No, claro, pero mire, si usted lo ve como un punto de vista de parte del abogado, obvio, ¿no? Pero por una parte es una carga procesal también para nosotros, o sea, vamos ganando uno mientras viene otro. Vamos ganando uno y viene otro, ¿no? O sea, no solamente uno, no litigio. Muy bien. Bien, Liz, muchas gracias. Entonces, para redondear la idea, a partir del artículo 360, ¿correcto? 61. 361 del Código Civil, debemos señalar lo siguiente como conclusión final. Este Código Civil es del año 84 y pese a ser del año 84, estamos en 2022, su vigencia es bastante amplia y grande y como se ve, los problemas de la sociedad han cambiado, han modificado y este código, para hacer frente a la regulación de estos nuevos problemas, se han visto en la necesidad de modificarse, específicamente en el artículo 360. Frente a la realidad de la existencia de hijos extramatrimoniales, el 360 aparece como la válvula de escape para poder disminuir el conflicto en torno a estos temas y también anular o bajar la carga procesal en los juzgados de familia. Primer punto, entonces, históricamente, estos casos de hijos extramatrimoniales, como primera conclusión, no es de ahora, sino es antigua. Segunda, lejos de anularse, se han incrementado y han girado la complejidad de este problema. De ahí que como segunda conclusión es que se han modificado, se han hecho modificaciones y prueba de ello es el 360. Tercero, una manera preventiva para no adentrarse a problemas mayores que de por sí genera ya tener un hijo fuera del matrimonio, es que acabada la relación sentimental es mejor divorciarse de manera de mutuo propio o con un divorcio express a través de las notarías, como tercera conclusión. En el caso que no suceda, como cuarta conclusión, tenemos los mecanismos
introducidos ya por esta modificatoria en el 360, que sería que la madre, cuando va a registrar al niño, ella informe, indique que el esposo, formalmente hablando, no es el padre, sino un tercero, distinto a su esposo o a la pareja matrimonial. Como cuarta conclusión, de generarse estos conflictos es usar estos procedimientos de impugnación de la paternidad o de filiación y el empleo del ADN como una herramienta eficaz para poder acreditar estos hechos y darle la regularidad a esta situación irregular del hijo extramatrimonial. Y séptimo, como último punto, llevado a un proceso es mejor conciliar. Es un mejor acuerdo, es mejor llegar a un acuerdo a un mal juicio, ¿correcto? Esos 7 puntos como conclusiones son válidos establecer y fijar como punto final a este interesante conversatorio. Te agradezco nuevamente, Liz. Sí, doctor, solamente para hacerle una aclaración, es el 361. Conforme, 361. Sí. Entonces, queda claro, Liz, y te comprometo públicamente nuevamente a que nos acompañes en otra edición más de nuestros viernes jurídicos con unos temas tan importantes como el que hoy día hemos abordado. Muchas gracias, Liz.